Muy buenas, chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Espero que vaya todo bien, que nadie se haya muerto. Bueno, algunos sí se han muerto, no pasa nada, tampoco lo vamos a echar mucho de menos, ¿no, Víctor? O Pedro, pero bueno, que espero que esté todo bien, que os estéis lavando mucho las manitas, que no salgáis de casa, que esto es muy importante, y de que estamos hartos de ver guerras por ahí, guerras mundiales, guerras europeas, pero ahora estamos jugando nosotros otra guerra más, ¿vale? Y esta depende solo exclusivamente de nosotros, así que venga, un poquito de ánimo, que ya va quedando menos. Bueno, cuando terminamos la semana pasada, pues ya cuando se puso el confinamiento, estábamos terminando la Primera Guerra Mundial. El cuarto E la terminó verdaderamente hasta el final, el cuarto D aún no. Por lo tanto, vamos a avanzar hasta el final de la guerra y me voy a parar un poquito en los tratados de paz, ¿vale? Que el cuarto D no lo dio. Todos nos quedamos en los 14 puntos de Wilson, nos quedamos en estos puntos que todos copiamos, que todos más o menos que ya los explicamos, ¿vale? Pero pasamos al momento clave. Aquí nos detenemos, vamos. Muchos de los 14 puntos de Wilson, ¿vale? Como la creación de la Sociedad de Naciones, se llevaron a la práctica. Pero fue un fracaso la Sociedad de Naciones. ¿Por qué? Porque simplemente después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué vino? La Segunda, ¿verdad? Bueno, llegó el momento de hacer la paz. Joel George por Gran Bretaña, Orlando por Italia, Clemenceau por Francia y Wilson por Estados Unidos, y lo tenéis ordenado por países. A la derecha aquí tenéis perfectamente Gran Bretaña, izquierda, derecha, vale. Aquí tenemos los cuatro que llegó el momento, una vez firmado el armisticio de final de la guerra, de poner los puntos sobre las i, es decir, vamos a hacer la paz. Aquí tenemos los 5 tratados de paz que se hicieron. Le dais al pause y lo copiáis en el cuaderno. Bueno, los 5 tratados de paz corresponden a esto que está aquí arriba, a una dictat. ¿Qué es esto? Es una paz de vencedores, es una paz humilladora, ¿de acuerdo? Esto es como si tu novia te deja y encima te ponen los cuernos. Encima te está enterado que te ha puesto los cuernos, ¿vale? Humilladora totalmente, ¿vale? Primero, con Alemania. Aquí pone Francia, pero está mal, ¿de acuerdo? Aquí hay que poner Alemania. Ya esto el cuarto D lo tiene. Estamos ahora mismo en la parte de cuarto D. Por favor, había una rata, ¿vale? Versalles con Alemania. Por favor, Alemania. Alemania se despieza territorialmente. ¿Qué significa eso? Que la vamos a dividir, que la vamos a partir. Ahora vemos en un mapa perfectamente donde vemos esa partición. Aparte, acordamos poner una multa a Alemania de sí. Alemania, tú eres la culpable de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto tienes que pagar todos los gastos. Y queda completamente desarmada. En Saint-Germain, en París, igual que Versalles, en el Palacio de Versalles se hace con Alemania, recuerdo, Alemania, no Francia. Y en Saint-Germain se hace con Austria, ¿vale? Un barrio, un palacio de París. Se pone fin a la unión con el país de Hungría, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos estado hablando de Imperio Austrohúngaro. El último emperador, Carlos II, huyó. Bueno, y se pone fin a esa monarquía, lo de los Habsburgo. Fijarse la gran vinculación que tienen los Habsburgo con España, porque cuando Isabel la Católica y Fernando el Católico murieron, dejaron el testamento a Carlos I, que será Carlos I de Castilla y de Aragón, y Carlos V del Imperio del Sacro Romano, Imperio Germánico. Ese Carlos es uno de los que llamamos los Austrias, curiosamente, como se llama el país, ¿no? Austria, de los Habsburgo, de la dinastía de los Habsburgo, que estuvo en España hasta 1700, hasta que murió Carlos II. Recordad a este Carlos que tenía un poquito de trastorno, por no decir que era muy feo y muy tonto. Bueno, también a Austria se le va a hacer un gran despiece territorial, como se le hace a Hungría, que se acuerda en Trianón. Es muy poco entendible, ahora vais a ver por qué. En Neuilly se hace el tratado con Bulgaria, ¿vale? Donde se le quita, se le extirpa parte de sus territorios y se le pasa a Grecia. Grecia, recordad que forma parte de los aliados, por tanto, de los victoriosos. Y en Chipre se hace un tratado con Turquía que solamente queda ya limitada a lo que es Asia Menor, es decir, a lo que hoy es Turquía. Ahora vamos a ver un mapa y lo vais a entender perfectamente. Y ya podemos hablar de Turquía, no de Imperio Otomano. Se acabó el imperio, ahora ya Turquía entra como una república como tenemos actualmente. Turquía no va a aceptar en ningún momento los tratados. Ahí empieza un conflicto grave que después veremos. Bueno, aquí tenéis la paz de Versalles, el Tratado de Versalles, fijarse toda la gente reunida, pero ninguno es un representante de Alemania. En ningún momento está aquí Alemania representada. Fotos del momento. Y aquí tenemos el despiece territorial de Alemania. Vamos a empezar. Alemania, que ya no es un imperio, ahora es una república, la república con capital en Weimar, aquí lo tenéis. Se le quita Alsacia y Lorena, evidentemente. Francia ahora coge lo que estaba deseando. También se lleva una parte Bélgica, se lleva una parte Holanda, se lleva una parte Dinamarca.
la zona del Rin, esta zona que tenemos aquí naranjita, se queda desmilitarizada, es decir, ningún militar puede estar entre la frontera de Holanda, Bélgica, Francia y Alemania. Pierde todas sus colonias, se las reparten en Gran Bretaña y Francia. Dividimos Alemania en dos partes, fijarse aquí, ¿no? Lo marrón es Alemania, aquí en amarillo aparece una sección que pasa a la Sociedad de Naciones, ¿de acuerdo? Una especie de... muy extraño, ¿vale? Esta parte de aquí rayada es la que pasa a la Sociedad de Naciones con la ciudad libre de Danzig, lo que vamos a llamar el corredor del Danzig. Una parte pasa a Polonia, está Poznania, ¿de acuerdo? Y Silesia también se la quita. Y se le prohíbe evidentemente la unión con Austria, una posible unión que llegara en algún momento. Fijarse cómo creen los alemanes el momento en el que estamos viendo. Joel George, Clemenceau de Francia y Wilson de Estados Unidos llevando al patíbulo, llevando a la guillotina a un representante que no es otro que Alemania. Le están cortando la cabeza. No llegan a un acuerdo sobre qué multa poner a Alemania. Si, fijarse la cifra que se están hablando. 55 billones de dólares. Se rechaza, se negocia. Vamos a ver que va a cambiar muchísimo. Segundo, nos reunimos con Austria en Saint-Germain. Austria, que hasta antes de la guerra era lo marrón, ¿de acuerdo? Lo marrón. Y ahora se va a quedar con esta línea que tenemos aquí, ¿vale? Eso es lo que se va a quedar Austria. Nada, prácticamente. En Trianon, con Hungría. Hungría era lo amarillo y lo naranjita. Y Hungría, fijarse lo que se va a quedar. Esta línea que está por aquí, esta línea está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eso se va a quedar Hungría. Evidentemente, no unidas. Austria y Hungría. Es poco entendible este tratado. ¿Por qué? Porque muchas de las regiones que vamos a quitar, aquí parte Checoslovaquia, parte a los Balcanes, parte de Rumanía, se sienten húngaros y hablan húngaro, manjear, ¿vale? Entonces vamos a tener un gran problema ahí, porque Hungría no va a aceptar en ningún momento esos tratados. En Neuilly se reunieron con Bulgaria, es el único país de los Balcanes que apoyaba al bando de las potencias centrales, y simplemente, muy facilito, ¿vale? Se le quita, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, todo lo naranjita. Una parte pasa a Yugoslavia y otra parte pasa, sobre todo la gran parte, como podéis ver ustedes aquí, a Grecia. Y nos queda Turquía, mejor dicho, el Imperio Otomano. Ahora sí podemos hablar de Turquía. El Imperio Otomano que queda en Asia Menor esta península que tenemos aquí, la península de Anatolia. Si os fijáis, se le extirpa parte para Francia, parte para el Reino Unido, aparece Armenia y sobre todo se le quita esa categoría de imperio y ya podemos empezar a hablar de Turquía. Así quedó todo. Alemania muy chica, ¿de acuerdo? Lorena, Poznania, parte de Dinamarca también. Recordad que Bismarck, la primera guerra que gana fue a Dinamarca para quitarle los condados de Schleswig y Holstein, ¿verdad? Pues bueno, aquí Schleswig vuelve a Dinamarca. Aparece Checoslovaquia, Austria-Hungría ya no está Austria, está Hungría, está Rumanía, que lo marrón ha avanzado bastante, ¿verdad? Aparece Polonia como país, Rusia, en ese sentido, el Tratado de Brest-Litov, pues pierde bastante, ¿vale? Y aparece por aquí varios países en los Balcanes. Vemos como Italia también tiene intenciones de expandirse. Italia que consigue el Trentino, en los Alpes, consigue la ciudad de Trieste y consigue también parte de Zara. Pero Italia no va a conseguir todo lo que quería. Aquí viene el problema de por qué va a surgir después Mussolini. Bueno, aquí tenéis una tarea que va al Google Classroom, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero que me digáis? Quiero que me digáis aquí qué significa la línea azul, ¿vale? O moradita, como queráis verla. ¿Qué significa la línea verde? ¿Y qué significa la línea roja? ¿De acuerdo? Muy sencillo. Este es el mapa después de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto las fechas indicarán otro momento de la historia. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Línea azul, línea roja y línea verde. Bueno, como hemos dicho, Italia ha visto aquí en 14 millones de posibles pasados y en ninguna Italia ha hecho nada en la guerra. No hemos mencionado la guerra, es que Italia, la verdad que la pobre no hace nada, nunca. Bueno, pero me temo que esta no será la última guerra que vamos a ver, porque evidentemente después de la primera vino la segunda, la Sociedad de Naciones fracasa, tal como el Betis y los derbis. Bueno, vamos a hablar de España, ¿vale? España que lo dejamos en esta fecha, en 1902. Mejor dicho, lo dejamos en la regencia de María Cristina, tras la muerte de Alfonso XII
por sífilis, y a su hijo, al ser todavía menor de edad, pues pasa la regencia María Cristina, la última esposa de Alfonso XII, y ahora sí, con 16 años, 1902, llega Alfonso XIII. Damos al pause y copiamos este esquema. Bueno, Alfonso XIII podemos dividir, a grosso modo, muy a grosso modo, su reinado en varias etapas. Esta primera etapa sigue lo que hablamos ya en el tema pasado, la restauración. Sigue ese tema de el turnismo corrupto, ese pucherazo, ¿de acuerdo? Esas elecciones amañadas, ahora tú, ahora yo, ahora los conservadores, ahora los liberales. Antes los conservadores con Cánova siempre, ahora con Silvel y Maura, y ahora los liberales, antes con Sagasta, ahora con Canaleja. Los conservadores podemos destacar la creación, el prototipo de seguridad social, ¿de acuerdo? Que buscaba eliminar esos privilegios de los caciques. Recuerda que los caciques eran estos señores del campo que tenían en su poder a varios jornaleros, muchísimos campesinos, ¿de acuerdo? Y que tenían un grandísimo poder en las áreas rústicas, ¿de acuerdo? Contrataban a unos y a otros, corrompían a los alcaldes, decían lo que tienen que votar los campesinos. De Canaleja, un grandísimo político, hace la ley del candado contra la creación masiva de los conventos, quita varios impuestos impopulares en España, pero desgraciadamente en estos momentos tenemos un gran cáncer político, por así decirlo, que son los pistoleros anarquistas, que no van a parar de matar a políticos. Ya han matado a Cánova y ahora van a matar a Canaleja. Fiarse, un político que podemos decir bastante abierto, bastante progresista, aún así los anarquistas, que como ustedes saben, persiguen la destrucción del Estado, ¿vale? De forma radical, de forma violenta, va a acabar con Canaleja. Paralelamente tenemos sublevación de Marruecos. Recordad que la conferencia de Algeciras, en esos primeros intentos de Primera Guerra Mundial, recordad, yo siempre decía, ¿no? Se tapaban los ojos, pulsaba el botón, bueno, que Marruecos quería ser independiente, que estaba Alemania por ahí metida. Bueno, pues una parte de Marruecos, del protectorado marroquí, era de España. Una parte para Francia y otra para España. Bueno, sublevación de Marruecos quiere ser independiente y se llama la reserva. Las reservas son los suplentes, ¿vale? Lo que siempre ha estado Javier y Pedro en el Olevaria y en Arbaida, que nunca han jugado ni un minuto, por ahí son tela de malo. Siempre están en el banquillo, ¿no? Bueno, pues en este caso no quieren salir del banquillo. No quieren ir a la guerra, una guerra que se eternizaba, ¿de acuerdo? Los llaman y se van a la huelga. No quieren, ¿vale? Son forzados a ir y sobre todo se llaman en Barcelona. En Barcelona ya había empezado el catalanismo, ¿de acuerdo? Un catalanismo que busca la autonomía de Cataluña, el reconocimiento como nación de Cataluña, pero nunca, nunca, nunca la independencia de Cataluña. Y esta es la Semana Trágica de Barcelona. Aquí tenemos varios políticos, Silvela, Maura, Canaleja. Aquí tenemos Canaleja muerto en la Puerta del Sol cuando estaba visitando una tienda por un anarquista que murió, bueno, mejor dicho, que se suicidó con un tiro en la cabeza, como podéis ver aquí. Bueno, como decía, la sublevación de Marruecos, en el contexto de las primeras crisis previas a la Primera Guerra Mundial, se hacen nuevas levas, es decir, se llama a los suplentes, se llaman a los regulares, perdón, se llama a los reservistas, unos reservistas que no podían pagar un impuesto para evitarse ir a la guerra. Por ejemplo, me explico mejor. Los ricos podían evitar ir a la guerra. ¿Por qué? Porque pagan un impuesto que se llama las quintas, ¿de acuerdo? La gente humilde no puede pagarlo. Por lo tanto, ¿quién va a la guerra? Los humildes. Por lo tanto, Barcelona, harta de esta situación, se pone en huelga, hacen barricadas en las calles con todo lo que tienen, se enfrentan al ejército, queman conventos, ¿vale? Aquí tenemos el ejército abajo, cómo ardía Barcelona completamente. Y bueno, y terminado, porque el ejército finalmente pues aniquila y calma la Semana Trágica de Barcelona, se toma como cabeza de turco un profesor, a Ferrer Guardia, que ya previamente había tenido problemas con el Estado, había sido encarcelado. Bueno, y ahí tenía a la derecha el momento en el que está bajando por la guardia, acompañado por la Guardia Civil para ser fusilado como culpable, aunque más que nada es una cabeza de turco, ¿vale? Y finalmente es asesinado. Segunda parte de reinado de Alfonso XIII, le damos al pause y copiamos. Tiene esta segunda parte que la marcamos en un año muy concreto y muy especial en la historia de España, 1917. Cuidado este año. Recordad este año porque el nuevo tema, el tema que veremos y cuando todo pasa ya después de este confinamiento, veremos la revolución rusa ese mismo año, es decir, cuando el comunismo llega al primer país de la historia, a Rusia. Tenemos tres grandes crisis en España. Una social, ¿por qué? Porque con el
crecimiento del comunismo al otro lado de Europa, aquí los partidos de izquierda se lo creen, los sindicatos se lo creen. Empiezan los obreros a afiliarse a sindicatos, a hacer huelga. Los anarquistas siguen con lo suyo, pegando tiros. Mientras tanto, en el contexto ya de la Primera Guerra Mundial, recordar que la Primera Guerra Mundial empezó en el 14, va a terminar en el 18. España no entra en la guerra, se declara neutral, pero sí va a vender armas a los dos bandos, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y eso va a ser, evidentemente, que la sociedad industrial, la burguesía industrial, la que tiene grandes industrias, se enriquezca bastante. Además, van a subir los precios cuando termine la guerra, ¿de acuerdo? España se va a dividir en dos opiniones, los germanófilos y los aliadófilos, ¿vale? Los que quieren que gane las potencias centrales, los que quieren que ganen los aliados. Por otro lado, crisis militar, que reclaman mejores sueldos, hartos también de la guerra de Marruecos, quieren aumentar su poder civil, quieren meterse en política. La guerra de Marruecos es interminable y ahora veremos qué gran desastre ocurre en una de las ciudades de Marruecos del protectorado marroquí español. Y en política aparece el nacionalismo catalán, el vasco, el andaluz también, aparece el gallego, pero sobre todo crece en afiliados los partidos republicanos. Ahí tenéis, aquí nos situamos, justo arriba, el pico de número de huelgas que tenemos en 1915, 1917, y después vamos a ver una gran bajada. ¿Qué pasará? Lo vamos a ver. Lo vimos en el campo, las huelgas agrícolas. Fijarse en el 18, 19, espectacular. Pero después hay una bajada tremenda. Veremos por qué. Bueno, el proletariado organizado ha llegado hacia el convencimiento de la necesidad de la unificación de sus fuerzas. Están diciendo que los obreros se van a unir en una huelga, ¿de acuerdo? La Unión General de Trabajadores, la UGT, y la Confederación Nacional de Trabajo, la CNT. Y han acordado comúnmente esto es un hito en la historia de España, que en vista del examen detenido y desapasionado que los firmantes de este documento han hecho, a pesar de su buenos deseos, con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales, están diciendo que queremos cambios fundamentales, nos vamos a la huelga general. Una huelga va a durar días, semanas y meses, no como ahora todos los viernes ustedes que os vais de huelga. Imágenes de este momento, pintura, mejor dicho, de Ramón Casa en 1902, La Carga, ¿vale? Son huelgas violentas en las que el Guardia Civil mata gente. En Marruecos tenemos el gran problema, ahora una segunda fase cada vez más complicada. Aparece Abdelkrim. Abdelkrim es el líder de la resistencia marroquí, quiere la independencia de Marruecos español, que es lo que tenemos nosotros aquí en naranjita, en amarillo, ¿vale? En rojo, abajo el Marruecos francés. Es decir, nosotros tocamos la peor parte, el Rif, zona montañosa. Abdelkrim consigue vencer a los españoles en una batalla, iba a decir gran, pero gran para ellos, para nosotros una grandísima derrota, donde una cagada táctica militar hace que Marruecos asesine a 15.000 españoles, muchos de ellos reservistas, gente humilde que no podía pagar las quintas, así que en una huida a la desesperada, todos, muchísimos, murieron ahí. Ahí tenéis imágenes del desastre, caballos muertos, los que habían sobrevivido se les hacen prisioneros. A todo esto, 97 médicos para 24.000 hombres nada más, ¿de acuerdo? Para hacerlo pensar. En ese desastre sobrevive alguien, Franco. Ahí lo tenemos jovencito. En la guerra de Marruecos va a alcanzar un gran prestigio, ya lo iremos viendo. En fin, miles fueron hechos prisioneros y liberados por dinero. Destaca una mujer en todo este conflicto de Marruecos, ¿vale? Como Carmen d'Anjolot y Mesa, que gracias a ella, pues bueno, íntima amiga de la reina Victoria, de la mujer de Alfonso XIII, consigue que se mitiguen un poquito las bajas de la guerra. Crea la Cruz Roja, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un monumento en Madrid, el primer hospital de la Cruz Roja. Aquí ya tenemos a ella asistiendo a esos hombres del desastre de Anual, recordándolo, ¿de acuerdo? En fin, día 1, día 2, día 817, la gente no vuelve de Marruecos, empieza la gente a preocuparse, esto se eterniza. Ahora, inestabilidad política, muertes asesinatos de políticos, huelgas, manifestaciones, guerra en Marruecos. Y claro, habrá que dirimir responsabilidades de lo que ha pasado en Marruecos en Anual. Se hace un expediente, se hace un informe, se le encarga a Picasso, ni mucho no es el pintor, olvidarse. Y ya corre un cierto rumor que apuntaba al mismísimo rey de la culpa del ataque de Anual, que era consciente el rey de lo que
de lo que de esa táctica. Ya solo un milagro podía salvar la situación, se iba a culpar al rey, los republicanos creciendo, los nacionalistas, esto es un polvorín, y ocurrió el milagro del rey. El 13 de septiembre de 1923, golpe de estado de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera, la ciudad de Barcelona. Qué curioso, Barcelona tenía que ser, ¿no? Donde ya están los nacionalistas catalanes con una grandísima fuerza, y Primo de Rivera aparece a salvar al rey en fuera de juego. Al declararse en cada región el estado de guerra, el capitán general, es decir, Primo de Rivera, destituye a todos los gobernadores civiles y encomendará a los gobernadores y comandantes militares sus funciones, es decir, el ejército toma el mando. Viva España y viva el rey. Recibí todos el cordial saludo de un viejo soldado que ofrece disciplina y unión fraternal. Vida militar en paz y guerra. Llegan los militares al poder. Aquí tenemos el rey que estaba de vacaciones a Sebastián en la Concha, cita al día siguiente a Primo de Rivera, el gobierno que estaba en ese momento dimite en bloque, así que Alfonso le da enterito el gobierno a Primo de Rivera. No Alfonso se va, no. Está Alfonso como rey y Primo de Rivera como jefe militar, o mejor dicho, presidente del directorio militar. Vamos a hablar en plata, un dictador. Aquí tenéis el momento en que cruza los papeles, en el que Primo de Rivera es nombrado por el rey, aunque no le quedaba otra alternativa al rey, aunque al rey le gustaba y bastante Primo de Rivera. Le damos al pausa y copiamos. Tercera fase de reinado de Alfonso XIII, perdón, la dictadura de Primo de Rivera, entre el 23 y el 30. Podemos dividirla a su vez en dos partes. Un primer directorio militar en el que gobierna solo y exclusivamente militares durante 2 años prácticamente, donde van a controlar el orden público y donde van a poner soluciones al problema marroquí a través de la creación de un nuevo estamento militar, la Legión, creada por Millán Astray y Francisco Franco. Esto no tiene nada de democracia. Todos los militares están elegidos por él, son sus íntimos, sus aférrimos, que muchas veces no tenían ni pajolera idea de lo que se le encargaban, pero ahí iba. Cuando termina la guerra de Marruecos se calma, ¿de acuerdo? Pasa a un directorio civil en el que parece ser que Primo de Rivera busca eternizar su dictadura. ¿Por qué os explico esto? Esto es muy importante. Esto, si queréis apuntarlo también, debéis apuntarlo, porque Primo de Rivera llegó como para salvar la patria de la corrupción, de los políticos, del desastre militar. Una vez eliminado todo eso, volvería a la democracia, ¿de acuerdo? Pero no lo hace así. En el 25 parece que se quiere eternizar. ¿Por qué? Porque se está fijando en lo que está pasando en Italia con Mussolini, ¿de acuerdo? Ha salido ya al fascismo y a Primo de Rivera le gusta. Crea una Asamblea Nacional Consultiva, que sería la sustitución, digamos, del Congreso de los Diputados actual. Solamente, evidentemente, como pone el nombre, consultiva. Yo mando, consulto solamente, y tengo un partido único, Unión Patriótica. Todo ello en contra de los republicanos, todo ello en contra de los nacionalistas, aunque si bien hay una cierta alianza y un cierto apoyo del PSOE y de la UGT durante bastantes años de la dictadura, salvo al final. Aquí tenemos a los principales artífices del directorio militar. Ahí tenemos a Primo de Rivera poniéndose bien el pantalón. Aquí tenemos a Millán Astray, el creador de la Legión. A la derecha tenéis el primer símbolo de la Legión, el primer escudo. Y aquí tenéis a Millán Astray, que ahora se ha hecho famoso con la película Mientras dure la guerra, de Almenaba. Y tenéis a Franco, íntimos amigos, antes de la guerra civil y después de la guerra civil, ya como Franco como generalísimo de los ejércitos. Sí es verdad que otra cosa no podemos decir Primo de Rivera, que es un gran estratega. Hizo una gran táctica en Alucema en combinación con el ejército francés y consiguió solventar el problema en Marruecos. Una táctica, la de Alucema, que después se copiará en el día D. No sé si os sonará. El día D es el desembarco de Normandía de la Segunda Guerra Mundial, que tantísimas películas hay. Ya la veremos, sí. Solventado el problema de Marruecos, fijarse cómo se cambia el uniforme. Ya no aparece vestido de militar, aparece vestido de civil con su chaquetita, ¿verdad? Busca un mayor consenso social y busca eternizarse, ¿de acuerdo? Crear una dictadura para siempre. Crea un partido único, Unión Patriótica, con tinte fascista, con tinte de esa ideología que ha creado Benito Mussolini en Italia. Antes de terminar la dictadura de Primo de Rivera, siempre me ha gustado explicar esta dictadura como una dictadura de curiosidades. ¿Por qué? Porque durante la dictadura de Primo de Rivera se hizo el primer vuelo de Europa a América.
en un hidroavión, ¿de acuerdo? En el hidroavión Plus Ultra, que amerizó, que no aterrizó, amerizó en Buenos Aires, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el periódico argentino La Nación. Entre ellos iba Franco, el hermano. El hermano de Franco, que al principio, durante la Guerra Civil, ya que lo veremos, pasará del bando republicano al bando sublevado. Pero bueno, aquí está el hermano de Franco, un aviador. Y ahí tenemos el avión en el Museo de Buenos Aires. Y aquí tenemos, en Palos de la Frontera, de donde salió el hidroavión, un monumento que lo recuerda. También en los años de la dictadura, en 1929, fue la Exposición Internacional de Barcelona, donde se creó la Expo de Barcelona. Aquí lo tenéis, imágenes de la actualidad. Y también, lo más importante que seguramente os suene, la Exposición Iberoamericana de Sevilla, del 29 y el 30. Vinieron todos aquellos países de Iberoamérica, es decir, de lengua española y portuguesa, lenguas ibéricas, vinieron a Sevilla, crearon su pabellón y se hizo una gran exposición y feria. Se creó Plaza de España, aquí tenemos el día de la inauguración, más imágenes. Se creó el Teatro Actual Lope de Vega. Se creó distintos pabellones, cada uno de su país. Aquí tenéis el de Perú, actualmente Museo de la Ciencia. El pabellón argentino, donde hoy se estudia danza. Todo esto en la Avenida de la Palmera, porque os sonáis, al final de la avenida, como sabéis, está el campo este del equipo este. O aquí tenéis el pabellón de Brasil, donde cuando tenéis la universidad echaréis todas las becas. Chile, donde se estudia también, si no me acuerdo mal, dibujo, parte de algo de arte, no me acuerdo bien. Aquí tenéis el pabellón de Guatemala, uno de los más bonitos, sin lugar a duda, por sus azulejos. Se creó Plaza de América con el Museo de Artes y Costumbres, con el Pabellón Real, todo esto sonará al Parque de las Palomas, ¿verdad? O el Museo Arqueológico, ¿vale? De la Plaza de América. ¿Quién hizo todos estos arquitectos? ¿Quién fue el arquitecto de la mayoría de estos grandes pabellones? Seguro que os suena si os digo Aníbal González. Aníbal González, aquí lo tenéis en una escultura enfrente de Plaza España, cuando paséis podéis visitarlo. Que aquí tenemos en el momento en el que le está enseñando la Plaza de España a Alfonso XIII. Es un gran arquitecto, tiene una gran escuela, que después harán este edificio tan famoso, la Avenida Constitución, la Adriática, ¿vale? Es culpable de muchísimos de los grandes edificios tan bonitos que tenemos en Sevilla, sobre todo en el barrio de Nervión, hay bastante de él. En la época también de Primo de Rivera se hace un gran avance al ferrocarril y a una estructura radial de carretera. ¿Qué significa radial? Fijarse que sale todas las carreteras, ¿salen desde dónde? Desde Madrid, ¿verdad? Desde el centro, como si fueran los radios de una bicicleta. Aparecen las nacionales, Nacional Primera, Nacional Segunda, Nacional Cuarta, que es la que conocemos nosotros, que es la que va a Cádiz, ¿verdad? La que pasa por todos los pueblos. Pero, a la hora de la verdad, ¿ha solucionado algo Primo de Rivera aparte del problema marroquí? No. El problema económico existe, el problema social existe, el problema político existe, estamos en una dictadura y estalla el crack de la bolsa del 29, que estudiaremos perfectamente el tema siguiente. Una gran crisis internacional económica que empieza en Estados Unidos pero que llega a todos lados, hace que se hunda definitivamente el gobierno de Primo de Rivera. Eso hace que crezca ya definitivamente la oposición republicana que está en el exilio, crezca el PSOE, crezca los nacionalistas y sobre todo la posición de los intelectuales como Miguel de Unamuno, que lo tenéis aquí, que os recomiendo la película mientras dure la guerra. Todo ello acompañado de una enfermedad. Primo de Rivera decide, enfermedad de la gota, Primo de Rivera decide marcharse, dimite y se marcha, se autoexilia a Francia. Ahí lo tenemos en el momento en el que se va. En fin, Alfonso XIII, que apostó por la dictadura de Primo de Rivera, iba a ser un tiro totalmente en la cabeza, porque con la dictadura de Primo de Rivera es, podemos decir, la gran causa del descontento de la gente hacia la monarquía de Alfonso XIII y el definitivo apoyo y auge del republicanismo. ¿Qué hace el rey? ¿Convoca elecciones? No. Llama a otro militar para que lo sustituya, es decir, Damaso Berenguer, que implante una dictadura, que quería elecciones, pero claro, ¿cómo queremos elecciones? Como las que hemos tenido hasta ahora. Pucherazo, corrupción, corrompida, corrupta. Es decir, los republicanos no se fían de él. Y empiezan a hacer levantamientos militares como en Jaca, por la República. Militares por la República. Militares contra militares por la República. Fracasan.
y son asesinados, o mejor dicho, fusilados los que intervinieron en ese golpe de Estado o en ese levantamiento militar. Cuando Dámaso Berenguer dimita, porque no puede con el país, pasa al almirante Aznar, tío abuelo del expresidente del Partido Popular, que este sí va a convocar elecciones, pero ¿cómo? Municipales, es decir, a municipios, a pueblos, para el 12 de abril de 1931. En esas elecciones llegará definitivamente la caída de Alfonso XIII y la llegada de la Segunda República Española. Aquí me paro, ¿de acuerdo? Y os hago un resumen de las tareas que tenemos para dentro de unos días. Ahora os las subiré al Google Classroom con la fecha y hora límite. Primero, el mapa de la Primera Guerra Mundial con sus líneas, ¿de acuerdo? Un eje cronológico de España de 1902 a 1931 hasta las elecciones del 12 de abril del almirante Aznar. Y tercero, un eje cronológico de la Primera Guerra Mundial, desde el 14 al 19, incluyendo los tratados de paz. Esas son las tres tareas que tenéis por ahora. ¿De acuerdo? Bueno, chavales, espero que vaya todo bien, que no salgáis de casa, que os lavéis mucho las manos, que espero que escuchéis bien este vídeo. Y nada, seguimos en contacto por cualquier medio, a ser posible Google, claro. Así que nada, estudiad mucho, por favor, que aunque no tengamos que ir al instituto, seguimos yendo al instituto, aunque sea online. En fin, a ustedes.